Hola, te mando un vocal porque es un poco más fácil. Sí, me pone contenta que hayas pensado a mí para esta iniciativa, más ahora que tengo un montón de tiempo a disposición, porque estamos en casa, en cuarentena obligatoria ahora. Somos parte de la zona roja que ahora tiene custodia militar. No podemos ni salir, ni entrar, ni movernos, ni salir de casa si no es por un motivo urgente. Cuando te digo esta cosa, te la digo no para crear alarmismo, pero sí para que se tome conciencia. Lo que te pido es que en lo posible se intente de evitar en Argentina lo que está pasando acá en Italia. Al inicio nos decían que era una gripe como tantas, que bastaba estar a casa, tomar el antibiótico y si se empeoraba, llamar al médico. Hoy sabemos que el problema que el coronavirus como virus está actuando es en diversas zonas, en diversos aspectos, podríamos decir, de lo que es eh, la vida italiana. Hasta la semana pasada, te digo un poco más o menos cómo fue en grados. La primera fase fue entender por ahí qué cosa era el virus y que teníamos que estar en casa. Como las primeras informaciones eran es solo una gripe, estén atentos, pero es solo una gripe, no hay que crear alarmismo. Nosotros seguimos trabajando normalmente, sin ningún tipo de problemas. Esto hizo así que los casos cada vez se incrementaran. Hubo siempre cada vez más contagios. Por lo tanto, el gobierno decidió de empezar a pedirnos que nos quedemos en casa. Pero no entendíamos por qué, porque era una gripe. Nos decían, es una gripe, estén tranquilos, es una gripe, pero empiecen a quedarse en casa. Eh, en mi zona, en la zona donde yo vivo, es muy difícil hacer entender a la mentalidad de un italiano del norte que no puede trabajar más. Esta zona es la zona de las industrias y de las empresas, donde se reúne la mayor cantidad de trabajadores de Italia. Así que era muy difícil entender que nos teníamos que quedar por una simple gripe, cuando hasta ayer íbamos a trabajar a veces con la fiebre. Porque Italia no se podía parar. Este es el lema italiano, ¿no? Y empezó todo un debate, más que nada desde la educación y desde el sector de los restaurantes, porque no se entendía bien cómo iban a ser pagados nuestros sueldos. Y entonces empezó todo lo que eran las tratativas desde los sindicatos. Yo soy delegada sindical y no se entendía bien cómo iban a ser pagadas estas horas. Se nos decía primero con un fondo, después se nos decía les van a pedir por ahí de anticipar las vacaciones. Pero entendíamos que había que empezar a quedarse a casa y esta cosa nos empezaba un poco a preocupar porque decíamos, si es una simple gripe. Y empezaron a salir los primeros números. Los primeros números eran que teníamos unos 3.000 contagios en mi región, pero al mismo tiempo teníamos otros números que eran los números económicos, y estos números económicos nos decían que solamente en mi región 25.000 personas, 25.000 familias viven del sueldo de trabajar en educación y en restaurantes, y que ahora estaba todo parado y que no se sabía si íbamos a tener sueldos. Y en una segunda fase la preocupación no era tanto el virus, era más que alto la preocupación económica. Hoy domingo, donde la mayor cantidad de los municipios y de las provincias del norte tuvimos que entrar en zona roja,
eh, la preocupación es aún peor, porque ahora está en crisis todo el sistema sanitario nacional. ¿Y esto por qué? Porque no es una simple gripe. El diagnóstico que tienen pegado los pacientes en la cama de reanimación y de las terapias intensivas, porque de esta simple gripe se termina en terapia intensiva con respiradores, la diagnosis es una pulmonitis interfacial bilateral, que si no tomado en tiempo, puede llevar a la destrucción de los tejidos pulmonares con la consecuente muerte. Por un lado nos dicen de estar tranquilos, por otro lado empezamos a saber las verdades de las cosas que se ocultaban, porque ahora empezaron a enfermarse también los médicos. ¿Y por qué empezaron a enfermarse los médicos? Empezaron a enfermarse los médicos porque están haciendo horas de trabajo de 12 y 14 horas sin poder cambiar el turno, porque los números crecen en una forma demencial. Ayer a las 6 de la tarde el número de contagios era de 5.061 pacientes. El boletín nuevo de hace una hora es de 6.388 pacientes positivos en Italia, con 233 muertos hasta ayer, y el número sigue saliendo. Lo que yo les quiero pedir es que no tengan miedo, pero que hagan todo lo que hay que hacer para prevenir y que no cometan el mismo error que se cometió en China y se comete también acá. Que empiecen a decir la verdad de todo lo que pasa. Porque no quisiera que Argentina, que no está en condiciones, creo, sanitarias como puede ser un país europeo, tenga que afrontar la cantidad de casos que estamos atravesando acá en Italia. Porque si acá no damos abasto a reanimar la gente, será mucho peor en otros países. Los reanimadores de las terapias intensivas nos piden ahora que nos quedemos en casa, casi en una plegaria, gritándonos, quédense en casa, no podemos más. Porque a cómo están las cosas ahora, ya nos dijeron que el único camino, si siguen creciendo los casos, es tener que elegir entre la vida de un paciente u otra. Porque no hay reanimadores para todos y porque no hay más lugar en las camas para todos. Se va a tener que empezar a elegir si hacer vivir un viejo o hacer vivir a un joven. Si abrir una sala operatoria con un reanimador para un accidente que hubo en la calle o para dárselo a una persona que está con una pulmonitis por coronavirus y hacerla seguir viviendo. Lávense las manos. Eviten tocar dinero. Si lo tocan, lávense las manos enseguida. Mantengan la distancia de seguridad de 1 a 2 metros. No vayan a lugares concurridos si no hay necesidad de hacerlo. Pueden salir, nosotros salimos adentro de mi municipio. Salimos a caminar muy temprano a la mañana, salimos a caminar al campo, teniendo la prudencia de no encontrarnos con nadie y mantener la distancia de seguridad. Pero lo que les pido es que apenas estén mal, que tengan fiebre más de 35 más de 37,5, o que tengan problemas respiratorios o tengan tos, insistan para hacerse ver. Si se sienten cansados, si tienen fiebre, tienen que ir a hacerse ver. Tienen que evitar todo tipo de contacto con personas que en este momento tengan tos, fiebre. Eviten todo
todo el contacto físico. A nosotros en este momento se nos prohibió abrazarnos, tocarnos, darnos la mano y poder darnos un beso, porque el virus viaja rapidísimo y los contagios son enormes de un día a otro. Yo espero que todo lo que dije sirva, y lo estoy diciendo al mundo para que sirva para prevenir que no haya más China y que no haya más Italia.